Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Lógica de Programación, curso exclusivo para docentes universitarios. Hoy es la clase del día 12 de julio y vamos a empezar con la primera parte que corresponde a la forma de entender qué es lógica de programación. Cuando hablamos de lógica de programación, vean que esta parte se convierte en dos conceptos interesantes, que es lógica y luego qué es programación. Cuando hablamos de lógica, estamos viendo sobre la manera de establecer razonamientos. Razonamientos y obviamente identificar el razonamiento bueno y el razonamiento malo. Cuando hablamos de lógica, estamos pensando en razonamiento, una manera de pensar, una manera de establecer una estrategia, una manera de afrontar un trabajo, un problema, etcétera. Muy bien, eso es lógica. Mientras que cuando hablamos de programación, cuando estamos viendo el término de programación, se nos ocurre instrucciones, órdenes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de programación es como una receta. Una receta tú la sigues, no la discutes. Eso es una programación. Ya está programado, piensan, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cuando juntamos estos dos términos, lógica y programación, en realidad es eso, establecer un conjunto de instrucciones o de mandos, de órdenes que tienen cierta lógica. Y el objetivo de estos dos siempre es resolver un problema. Esto, esta combinación nos va a ayudar a resolver un problema. Ahora, algunos dirán, pero yo no soy del área, yo no soy informático o yo no soy de los números, etcétera. No, esto se aplica a todas las áreas, a todas las áreas, porque en todas las áreas tenemos problemas, hay problema, y ese problema se lo puede afrontar a través de la lógica de programación. Ahora les digo algo, no es un tema nuevo porque nosotros desde pequeños ya estamos como que programados, miren el término, programados para afrontar problemas. De alguna manera tenemos cierta lógica para avanzar en la vida y resolver problemas. Solamente que ahora lo vamos a formalizar, lo vamos a formalizar en el sentido de poner ciertas reglas, ciertas características y para que vean que eso había sido lógica de programación. ¿Qué tal? ¿No ve? Bien, entonces, si revisamos más el término de lógica de programación y ver un problema, lo primero que vamos a detallar acá es la receta. Cuando nosotros nos ponemos frente a una receta, la receta de cualquier cosa, por ejemplo, eh, para hacer pan, eso, una receta para hacer pan, ¿qué tiene? Tiene generalmente dos componentes. Una, que son los ingredientes, eso, ¿no? Y tenemos otra, que son la preparación. Eso es. Entonces, para hacer una receta, podemos pensar en estos dos componentes que tiene receta y preparación. Pero alguien dirá, no, no solo es eso, también debería tener la parte de cómo servir si es que estamos haciendo, por ejemplo, un plato, un timpu o un fricasé, por ejemplo. ¿Qué tal eso? ¿No ve? Entonces ahí no solo hay ingredientes, no solo hay preparación, sino que también habrá un módulo más que diga servir el plato, cómo servir, cómo presentarlo y demás. Bien, ahora no quiero hacerles antojar, pero la receta
es un claro ejemplo de un proceso de programación. ¿Por qué? Porque tiene una serie de pasos. Por ejemplo, cuando dice ingredientes, tú tienes que cumplir con esos ingredientes. Ingrediente uno, ingrediente 2, ingrediente 3. Claro está que si no tienes uno de esos ingredientes, no puedes animarte a continuar a hacer el trabajo. A no ser que alguien te diga, mira, tal vez si no tienes esto, puedes utilizar este otro, por ejemplo, ¿no? Hay alternativas y, y unos a veces siguen ciertas alternativas. A veces las alternativas son un poco más caras que la original, pero si funciona, funciona, ¿verdad? Entonces los ingredientes tampoco son únicos, ¿no? Por ejemplo, piensen cuando hacemos pancito, tenemos el ingrediente polvo de hornear y hay diferentes polvos de hornear. Además, también hay otro componente que se puede utilizar en lugar de polvo de hornear, pero no es que lo cambias nomás, sino cierta cantidad de uno puedes reemplazar a cierta otra cantidad de otro. Y tal vez algunos ingredientes ya no sean, como decir, compatibles con el nuevo ingrediente, por tanto habrá que cambiar a un otro ingrediente. Pero la cosa es que si cumples con los ingredientes o con los reemplazos de estos ingredientes, recién puedes entrar a la segunda parte de la preparación. Ahora, incluso la preparación va a tener ciertos cambios. ¿Por qué? Porque en función de estos ingredientes tenías que seguir cierta manera de preparación, pero tal vez cambiando los ingredientes pues, tengas que alterar esa preparación para que pueda soportar los cambios en los ingredientes. Pero bueno, así funciona. Y como les digo, esta es una manera de presentar lo que llamamos la lógica de programación. Entonces, toda vez que has visto una receta de lo que sea, ya sea pancito, timpu, cordero, lo que sea, estabas viendo un sistema de programación que tiene cierta lógica, claro que sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este curso de lógica de programación? Este curso de lógica de programación está orientado a docentes universitarios y por tanto va a estar lo más resumido y lo más práctico posible. Muy bien, por esta parte, hasta aquí hemos visto una primera parte. Esta primera parte nos está llevando a lo que es la lógica, lo que es la programación y lo que es ese problema como tal. Y nos está relacionando que esta lógica de programación no estaba exenta en nuestra vida porque siempre estábamos ahí como que rozándola, viéndola. No, en este caso es una receta, pero no siempre la receta. Por ejemplo, podemos pensar en hacer una reunión. ¿Qué tal? Si yo voy a hacer una reunión de familiares, por ejemplo, para cierta reunión, ¿tú qué necesitas? Tú dices, bueno, vamos a hacer un plan. Eso. Y ese plan tiene que tener estas características, ¿no ve? Vamos a cocinar, vamos a preparar, quién va a hablar, quién no va a hablar y de qué hora va a empezar. Eso. Esta reunión también está relacionada con una lógica y con una programación. ¿Por qué? Porque están los pasos. Fíjense, siempre hay esta característica de uno después de otro. Uno después de otro. Hay una secuencia y también hay un inicio y hay un final. Siempre va a haber este proceso. Acá también, miren, tenemos el inicio, empiezan los ingredientes, finaliza los ingredientes, empieza la preparación, finaliza la preparación. Entonces, y dentro de esto, obviamente,
hay una secuencia. No puedes ir a hacer un paso de acá abajo si no has acabado los anteriores. O sea, esa secuencia es ley. Eso es lógica, es ley. Hay que armar, hay que seguir la secuencia. Ahora, tal vez en los ingredientes alguien dirá, no, acá no hay secuencia. Claro, puedo conseguir primero esto, consigo esto, no importa cómo los consigas, pero cuando llegues a este punto, tienes que tener todos. Y si tienes todos, de 100 pasas. O por lo menos si tienes los de emplazos, pasas. Pero en nuestra reunión no hay muchos ingredientes, o tal vez sí los hay. Tal vez pensar en los refrescos, las bebidas, los postres, o lo que vamos a invitar a los invitados. ¿Ven? También se puede preparar, separar en dos partes, pero casi siempre esto lo damos por hecho, mientras que esta parte es la clave, ¿no? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a iniciar? ¿Cómo se van a registrar? ¿Quién va a tomar la palabra? Etcétera. Puede ser una reunión familiar, una reunión de amigos, lo que sea, pero ya hemos hecho esto, ya hemos hecho esto y ya hemos trabajado con esto. ¿Y esto qué había sido? Parte de lo que llamamos una lógica de programación. ¿Perfecto? Bien, hasta aquí es esta primera parte. Voy a enviarles esta primera parte como video para que la puedan ver, revisar y volver a ver si es necesario, para luego entrar a la segunda parte, que es un ejemplo de lógica de programación. No vamos a programar en este curso por sistemas de sueldos de esa característica, no. Lo que quiero y mi objetivo es llevarles por el camino de lo que es el pensamiento que está detrás de la lógica de programación. Así que nos vemos en el video 2. Saludos.